Bienvenidos al programa Espigando de Iglesia Nuevo Día. Estamos viendo la gloria de Dios que fue revelada al profeta Ezequiel, la cual va a manifestarse en el fin. Vimos que el verso importante del capítulo 1, donde el Señor le da a Ezequiel esta revelación, es en el verso 28, porque Ezequiel ahí aclara que lo que él vio, dice, que la visión que él tuvo fue una visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Dijimos que ese verso 28 es muy importante porque lo que Ezequiel vio no fue literalmente la gloria de Jehová, sino que él vio una semejanza, una figura, un modelo de la gloria de Jehová, y por eso lo estamos estudiando de una manera muy corta, pero que al mismo tiempo sí nos va a servir para nosotros saber qué es la gloria de Jehová que esperamos que se manifieste en el tiempo del fin. Ya hemos visto algunos aspectos en los segmentos anteriores, y lo que estamos viendo es cómo en el capítulo 1 dice que la gloria que vio Ezequiel del Señor, había en medio de esta gloria que él vio 4 seres vivientes, los cuales tenían semejanza de hombre, y cada uno de ellos, dice el verso 5, tenían 4 caras, dice el verso 6, y 4 alas. Y en el verso 10 del capítulo 1 de Ezequiel dice cuáles eran esas caras que tenían. Dice que la primera era cara de hombre, luego cara de león, tercero cara de buey y por último cara de águila. Ya vimos anteriormente la cara de hombre, la cara de león, y en esta ocasión estamos tratando de ver lo que la palabra del Señor nos puede enseñar acerca de el buey, ya que la gloria de Dios que va a manifestarse en el fin muestra una cara de buey. Primero, es interesante que la palabra buey en el idioma hebreo significa viajero. O sea, en hebreo dirían, préstame tu viajero para un trabajo, o quizás era porque los bueyes se utilizaban para jalar carretas y poder hacer viajes. Pero, ¿qué nos puede enseñar esto de que el buey significa viajero en el tiempo del fin, en el tiempo que va a manifestarse la gloria de Dios? La idea que viene a nuestra mente primero es que es como Jesús en su primera venida. Lo vemos en los evangelios. Él era un viajero. Él iba de una ciudad a otra, manifestando la gloria de Dios, manifestando el carácter de Dios, llevando el mensaje de Dios. Creemos que eso es lo que va a suceder en el fin, manifestando esta característica del buey. Por todos lados habrá hombres, como dijimos, cara de hombre, son seres con semejanza de hombre. Dios va a manifestarse en el fin a través de seres humanos. Su gloria va a manifestarse a través de seres humanos, y que irán de un lado a otro manifestando la gloria del Señor, llevándola por todas partes, y de una manera hasta sobrenatural, como lo vemos en el libro de los Hechos, como Felipe fue llevado de una manera sobrenatural de un lugar a otro. Imagínense, en el tiempo del fin, creo que vamos a volver a ver eso. Yo pensaba, tal vez aparecerán personas llevando la gloria de Dios, quizás en Norcorea o en los países musulmanes o en la China comunista. Aparecerán ahí, serán llevados de un lugar a otro por el Espíritu, lugares donde no se les es permitido entrar. Pero es algo que puede darnos la idea de esta palabra buey, que significa viajero. Pero también el buey en la escritura, los becerros, esos animalitos, era la ofrenda más agradable y más valiosa que se le podía ofrecer al Señor.
En el Antiguo Testamento el que ofrecía un buey era alguien que estaba ofreciendo la ofrenda más cara, más apreciada, un animal muy grande, es lo que significa, muy valioso, la ofrenda más agradable, era más valiosa. ¿Y cómo podemos aplicar esto para el tiempo del fin? Pues la Biblia sí nos habla de esto, en el tiempo del fin, como en el tiempo del principio. Vamos a volver a verlo otra vez, el martirio, hombres y mujeres dando su vida por el Señor, y seguramente eso es la ofrenda más agradable y más valiosa que se le puede dar al Señor en esta vida, dando nuestra propia vida. Y lo vamos a ver en el tiempo del fin. No sabemos si nosotros, usted, yo, vamos a hallar gracia, vamos a hallar favor de Dios para poder nosotros quizás dar nuestra vida también como mártires. Es un honor y es algo que no le es dado a cualquiera. Que Dios nos permita alguna vez tener un corazón y poder calificar para poder dar nuestras vidas como una ofrenda, la más agradable para el Señor, poner nuestra propia vida como Él puso su vida por nosotros. Pero también el buey, hay una palabra en Proverbios capítulo 14 donde menciona el buey y nos da otra faceta, otra característica del buey. Dice en Proverbios 14:4, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿De qué nos está hablando esto? Nos está hablando que la fuerza del buey trae como resultado mucho fruto, abundancia. Y en el fin, cuando la gloria de Dios se manifieste, cuando muestre este rostro de buey, nos está hablando por esta característica de Proverbios 14:4, algo que hemos esperado y sabemos y creemos que viene en el fin. Una gran cosecha. Una cosecha abundante y grande habrá para el Señor de corazones de seres humanos, gracias al trabajo, a la fuerza del buey. Hombres y mujeres llevando el mensaje por todo el mundo y traerá como resultado muchos. Como dice Mateo 24, en aquel día todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Habrá una gran cosecha. Ahora, la cara de águila, el otro rostro que aparece allí. Leo 2 versos que nos menciona el águila. Hay muchos en la palabra de Dios que hablan del águila. Uno es Éxodo 19, verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. El otro verso, Deuteronomio 32, verso 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió. Por estos 2 pasajes, y pensando, es en lo que necesitamos enfocarnos en este estudio de la gloria de Dios manifestándose en el fin. ¿Cómo va a cumplirse esto otra vez? ¿Cómo va a revelarse este rostro de águila en el tiempo del fin? Una vez más, como fue en el principio en Egipto, el pueblo estaba bajo el pie de Faraón. Faraón les estaba haciendo la vida difícil al pueblo de Dios. Dios oyó el clamor del pueblo y Dios levantó un libertador. Y dice aquí en Éxodo 19:4 donde leímos, Dios los sacó de allí sobre alas de águila. Dios libertó a ese pueblo de esclavos, ese pueblo indefenso, inútil. Dios los sacó de un imperio el más poderoso de la época. Ellos no hubieran podido salir con sus propias fuerzas. Nunca el pueblo de Israel hubiera podido salir solo con sus ideas o con sus esfuerzos, enfrentándose al ejército más poderoso de la época, imagínense. Pero Dios los sacó sobre alas de águila, y en el tiempo del fin así será la gloria de Dios. Sí sabemos por las Escrituras
que el mundo será controlado al final por Satanás. Babilonia tendrá el control del mundo por un corto tiempo solamente. Y cuando el Señor envíe su gloria en el tiempo del fin. El rostro de águila lo que nos está diciendo es que una vez más Dios libertará a su pueblo de las garras de Satanás, de las garras de los gobiernos que hay hoy queriendo controlar al hombre. Pero Dios manifestará su gloria. También el águila, como el león, manifiesta juicio. El león manifiesta ese carácter de un ataque y destrucción contra el malvado. Es lo que dijimos la última vez. Porque Dios no soporta al malvado y muestra su rostro de león y lo destruye. Pero hay un verso entonces hablando del águila en el capítulo 30 de Proverbios, en el verso 7 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. O sea, aquí está hablando que el águila devore los ojos de estos hijos malvados. El león devora completamente, desmenuza. Si mucho deja una cola, un pedazo de oreja. Pero el águila aquí dice, saca los ojos. Esto, hay ejemplos en la Biblia y uno de ellos de cómo el Señor muestra su rostro de león fue cuando Pedro, en el capítulo 5 de Hechos, dice la Biblia que Ananías le mintió a Pedro, pero Pedro sabía que Ananías no le estaba mintiendo a Pedro en sí a él, sino le estaba mintiendo al Espíritu Santo. Y entonces la gloria de Dios en Pedro manifestó el rostro de león y Ananías cayó muerto. Y cuando llega después la esposa de Ananías, esta mujer Zafira, Pedro le dice, ¿ustedes hicieron tal y tal cosa? La mentira que había dicho su esposo. Ella dijo, sí, así fue. Y Pedro le dice, ¿por qué ustedes se han confabulado para mentir al Espíritu Santo? Y el rostro de león en Pedro, también Zafira cae muerta. Pero el águila saca los ojos, como lo vemos también en el libro de Hechos, en el capítulo 13. Dice ahí en el capítulo 13, en el verso de 11, que Pablo, manifestando el rostro de águila, le dice a aquel mago, tú quedarás ciego. Y ese hombre quedó ciego, ese hombre que estaba estorbando que Pablo le diera la enseñanza al hombre al quien le estaba hablando. O sea que hay un ejemplo ahí en estos dos casos de cómo se manifiesta el rostro de león y cómo se manifiesta el rostro de águila, también trayendo juicio los dos. Porque Dios no soporta al impío. Y Dios, cuando su gloria se manifiesta en el fin, tengámoslo por seguro y que temblemos, porque Dios va a limpiar la tierra. Y estamos ahorita en un tiempo donde podemos decidir, Señor, yo quiero decidir estar de tu lado. Límpiame hoy, Señor. Aún como David dijo, Señor, aún de cosas, si hay en mí iniquidad y que yo no me doy cuenta, límpiame, Señor. Quiero mencionar una última cosa acerca del águila. Dice en el libro de Abdías, en el capítulo 1, el profeta Abdías menciona que el águila hace su nido en lugares altos. El águila se eleva a los lugares más altos. Eso es una característica del águila que nos está hablando a nosotros de subir a lugares celestiales. ¿Cómo estás tú viviendo, hermano? Si eres tú ya cristiano, sí, pero ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Tú estás elevándote a los lugares celestiales cada día de tu vida? ¿O estás caminando y viviendo como las gallinas que solo viven rascando la tierra y viendo qué sacan de este mundo y de esta tierra? Que el Señor nos dé la gracia de elevarnos, porque en el tiempo del fin su pueblo se elevará a lugares
celestiales nunca alcanzados. Se verá la gloria de Dios. Lo vemos en Jesucristo. La Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado en agua y cuando salió de las aguas, los cielos le fueron abiertos. Jesús caminaba con la gloria de Dios en él, con los cielos abiertos. Podemos ver cómo durante esos 3 años y medio Jesús caminaba con el rostro de águila, elevándose con esa característica del águila en los lugares celestiales, con un cielo abierto. Oh, hermanos, necesitamos de verdad aprender a elevarnos a los lugares celestiales. Hay una característica en esto, en el águila, que necesitamos aprender y que debe quedar claro para nosotros. Cuando viene una tormenta, cuando es una tormenta muy fuerte, los pajaritos, las aves buscan dónde esconderse, salen volando, dejan lo que están haciendo por buscar un refugio, quizás un nido, un lugar, un escondite. No así las águilas. Cuando la tormenta viene, las águilas vuelan hacia la tormenta, porque ellas saben que los mismos vientos de la tormenta van a elevarlas a ellas sobre la tormenta. Y luego ellos van a encontrarse, el águila va a encontrarse en lugares celestiales, en lugares altos, viendo la tormenta desde arriba sin afectarle. De esto podemos sacar entonces una enseñanza muy preciosa, hermanos. Si queremos ser elevados a lugares celestiales, tienen que venir tormentas a nuestra vida. Si tú en este momento estás viviendo una tormenta en tu vida, quizás una adversidad que nunca esperabas haber vivido, una tormenta, problemas que nunca imaginaste que ibas a tener que enfrentar, no huyas, no salgas corriendo a esconderte, temblando. Hermano o hermana, aprovecha. Como dice Santiago, debemos alegrarnos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque esas mismas tribulaciones van a elevarnos a lugares celestiales, encuentros preciosos con el Señor. Es de eso lo que nos está hablando este rostro de águila. Es cierto, por eso se necesita el rostro de águila en el tiempo del fin, cuando el Señor va a manifestar su gloria, porque también Jesús mencionó que ese mismo tiempo será donde habrá tribulación, cual nunca ha habido y cual no habrá jamás. Es una tribulación que viene grande y que ya la estamos viendo en este mundo. No va a componerse este mundo tan fácilmente. Vienen más pruebas, hermano, pero no salgas a esconderte como los pajaritos, sino elévate como el águila, que el Señor va a darte en el tiempo del fin unas experiencias grandes en los lugares celestiales. Gracias a Dios por las tormentas. Algunos están afligiéndose, yo sé, en este tiempo final, con lo que estamos viviendo, con las plagas que se están dando en el mundo, con el caos que hay aquí en este país, caos político, caos de toda naturaleza. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, menos de 100 días para que se defina en este país si los comunistas van a tomar control, los socialistas van a tomar control del país. Dios tenga misericordia de Estados Unidos, pero no nos asustemos, no temamos. Señor, tú tienes control de lo que va a suceder. Confiemos en Dios. Y si lo que viene es lo peor, no importa, sabemos que es la voluntad de Dios y sabemos que en medio de esa tormenta, el águila, la característica del águila en la gloria de Dios, nos elevará a lugares celestiales. ¡Qué esperanza más gloriosa la que tenemos! Amén.
En los próximos segmentos estaremos viendo las alas, que es alguna característica muy importante en esta revelación de la gloria de Dios que tuvo Ezequiel. Las alas. Será el próximo segmento. Dios te bendiga y que el Señor nos dé la gracia para enfrentar las tormentas y elevarnos con las alas de águila, como las águilas se elevan. Que el Señor nos eleve, que nos saca de las tribulaciones como sacó a su pueblo de Egipto sobre alas de águila. Dios te bendiga. Amén.